Saludos y bendiciones, apreciados amigos y hermanos. Vamos a hacer un repaso general de nuestra lección de escuela sabática titulada El llamado de Dios a la misión. Por favor, acompáñenme en oración para el estudio de la palabra del Señor. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por el privilegio de poder contar con la presencia y la dirección de tu Santo Espíritu. Sé con nosotros en este momento de reflexión y estudio de tu palabra, en nuestra lección de escuela sabática. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bien, mis amigos y hermanos, bienvenidos a este comentario general de la lección de escuela sabática titulada El llamado de Dios a la misión. Y en esta lección de escuela sabática, nuestro texto de reflexión y meditación es Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amigos y hermanos, hemos visto una lección sumamente importante que nos llevó por las zonas en las cuales se pudo ver el llamado de Dios a la misión ejemplificado en el libro del Génesis y luego en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de los Hechos. Tras el diluvio, Dios le dio una segunda oportunidad a la humanidad y le dio instrucciones específicas. Eso hemos leído en Génesis 9. Toda la tierra debía ser llena del conocimiento de Dios. Ante el incumplimiento de sus instrucciones, entonces Dios llamó a diversas personas para cumplir la misión de dar a conocer el mensaje de salvación. Tú eres una de esas personas. Si aceptas la misión, tal vez te preguntes por dónde empezar. La lección de esta semana aglutinó dos grandes temas importantes denominados el llamado de Dios a la misión, las razones para rechazar la misión, el propósito de la misión. Luego el segundo gran tema es el cumplimiento de la misión. El ejemplo de Abraham, salir de la zona de confort en la experiencia de la iglesia primitiva y por último, ¿por dónde empezar? Mis amigos y hermanos, la lección de esta semana nos ayuda a entender cómo podemos salir y cumplir la misión. En nuestro comentario de hoy estaremos analizando algunos momentos y algunos pasajes bíblicos e experiencias de personalidades que cumplieron la misión o fueron llamados por Dios para cumplir la misión. El 3 de junio del año 2017, Alex Honnold escaló el infame El Capitán, un majestuoso acantilado de 3,000 metros en el Parque Nacional de Yosemite en Estados Unidos. Solo unos pocos escaladores de élite pueden realizar la ascensión, pero Honnold dio un paso monumental. Lo hizo en solitario, es decir, sin cuerdas ni equipo de protección. En otras palabras, un resbalón y se caía. A su manera, Honnold lo calificó de esfuerzo de altas consecuencias. Al igual que Honnold, mis amigos y hermanos, Dios también nos ha llamado a salir de nuestras zonas de comodidad o confort. A los aventureros extremos les encanta salir de su zona de comodidad y superar sus límites físicos y mentales. Por eso en el año 1908 los psicólogos Robert Yerkes y Don Dodson comprobaron la relación entre estrés y rendimiento. Hicieron una investigación que dio lugar a la ley de Yerkes-Dodson. Según esta ley, cuando las personas trabajan en su zona de comodidad, rinden de forma constante a un determinado nivel, pero para superar ese nivel o para mejorar su rendimiento tienen que salir de su zona de comodidad, no demasiado lejos, porque si no, su rendimiento fracasará, pero sí lo suficiente para empujarlos a un nivel superior. A este punto óptimo lo llamaron rendimiento, el nivel de ansiedad óptima. Es como si las dificultades, el peligro y el estrés actuaran como catalizadores para mejorar el rendimiento. También nosotros como cristianos, es muy fácil establecerse en una zona de comodidad espiritual en la que la realidad es una zona de peligro espiritual. Eso es lo que pasó en la iglesia de la Odisea. Se volvió tibia en su fe. De acuerdo a Apocalipsis 3:15, en lugar de escalar las alturas de las montañas, la iglesia se había contentado
acomodado con jugar inofensivos juegos de interior. En lugar de comprometerse audazmente en la misión, se especializó en el mantenimiento. Los sociólogos pueden decirnos algunas cosas sobre la tibieza. El sociólogo estadounidense Peter Berger escribió sobre lo que él llamó estructuras de verosimilitud, estructuras sociales que apoyan diferentes visiones del mundo y ayudan a que tengan sentido. Las diferentes sociedades tienen varias estructuras de verosimilitud que hacen que sea más fácil creer ciertas cosas. Es interesante. Las estructuras de verosimilitud incluyen cosas como la escuela sabática, la iglesia, la familia y los amigos. Berger sostiene que cualquier creencia o forma de vida necesita una comunidad o grupo de apoyo que la sostenga. Por ejemplo, suele ser más fácil mantener la fe en un campus universitario donde los profesores son creyentes y se puede vivir, trabajar y estudiar con cristianos comprometidos. Es más fácil o es más difícil, pero no es imposible mantener una fe cristiana activa en Irán o Arabia Saudí. Muchos cristianos pasan 6 días a la semana encerrados en los valores del mundo, entretenimiento, las tertulias radiofónicas, las redes sociales, donde la fe es atacada o ignorada. Se rodean de estructuras de verosimilitud que apoyan la no creencia. A ningún sociólogo le sorprendería que su fe se volviera tibia. Este resultado es casi inevitable cuando limitas tu experiencia cristiana a un añadido de fin de semana llamado iglesia, o a un mero extra para tu vida real, donde Dios no juega ningún papel importante. Mis amigos y hermanos, la lección de esta semana nos ayuda a entender cómo nosotros podemos mantenernos en el llamado de Dios a la misión. El primer ejemplo que encontramos es la Torre de Babel. Las personas postdiluvianas, ellos encontraron razones para rechazar la misión y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Génesis 11:4. La orden que Dios recién había dado era clara: después del diluvio, llenad la tierra. Pero los que sobrevivieron al diluvio tenían otros planes. En Génesis 11:1-4 encontramos por lo menos 4 aspectos importantes que ellos no querían hacer. Número 1, no querían obedecer a Dios esparciéndose sobre la tierra. No, ellos querían estar amontonados, todos juntos. Así parecen algunas de nuestras iglesias, amontonados. Cuando les indicamos que por favor se dividan en clases de escuela sabática para aprender, o quizá que se les instruye para que nos dividamos en células o grupos pequeños para crecer, no quieren estar juntos. Ese es el espíritu de la gente postdiluviana de la Torre de Babel. No se fiaban de la promesa de Dios de no mandar un nuevo diluvio. Al mismo tiempo, así como estas personas no confiaban en la promesa de Dios, tampoco nosotros queremos confiar en la promesa de Dios. Quizás pensamos que al irnos solos, 3, 4 hermanos a un lugar a abrir la obra, nos vamos a sentir solos. Cuando Jesús dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos va a proteger de cualquier circunstancia. Eso ya lo ha cumplido Dios en el pasado con personas que se dedicaron a ser misioneros y llevaron el evangelio a lugares donde no había nada. En tercer lugar, la gente postdiluviana de la Torre de Babel confiaban en su propio esfuerzo de salvación. Es decir, la torre, hagámonos una torre, dijeron ellos, hagámonos un nombre, permanezcamos aquí unidos. Ellos buscaron su salvación por sus propios esfuerzos. Y en cuarto lugar, querían alcanzar fama, es decir, hacerse un nombre. Estaban unidos en propósito. No hay problema con eso, en permanecer unidos. Habían creado su zona de confort y se sentían a gusto en ella. Por eso llegaron a ser desobedientes, desconfiados, autosuficientes y orgullosos. ¿Alguna similitud con la hermandad de nuestra iglesia hoy? Podría ser pura coincidencia, ¿no es cierto? Puedes estar inmerso en una zona de comodidad que te impida llevar adelante la misión de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, es importante aplicar en nuestra vida esta lección. ¿Cuál era el propósito de la misión?
en el ejemplo de Dios a Abraham. Encontramos entonces en Génesis 12:2, de acuerdo a la Nueva Versión Internacional, el siguiente texto: haré de ti una nación grande. Noten bien, la gente postdiluviana decían: hagámonos nosotros por nuestros propios medios un nombre, hagámonos grandes. Pero aquí encontramos: haré de ti una nación grande. Es Dios el que hace, no nosotros a nosotros mismos. Y luego dice: y te bendeciré, haré famoso tu nombre. Mientras que los de la Torre de Babel querían ellos hacerse un nombre para hacerse famosos, Dios le promete a Abraham hacerlo famoso él. Y serás, termina diciéndole Dios a Abraham, una bendición. Dios tenía un plan específico para la humanidad, porque Dios prometió que salvaría a la humanidad del pecado, de acuerdo a Génesis 3:15. Es decir, había una promesa que tenía que cumplirse. Por eso Dios eligió la descendencia de Abraham para cumplir su promesa. Así lo dice Génesis 17:19. Luego escogió a Jacob, a Judá y a David, de acuerdo a Números 24:17, cuando dice: saldrá estrella de Jacob. ¿Quién era esa estrella? Génesis 49:10 y 2 Samuel 7:16. Anunció el lugar del nacimiento del Salvador, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña eres entre las naciones o entre los pueblos de Judá, de Jerusalén. También indicó la fecha de su aparición, cuando en la profecía de Daniel 9:24-27 dice: y en la última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y de ungir, dice, al santo de los santos. El nacimiento de Cristo fue anunciado. Finalmente la promesa se cumplió cuando encontramos en Mateo 1:21 que el ángel le aparece a María y le dice que va a tener un hijo, que su nombre será Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso, mis hermanos, desde Eva hasta Jesús, Dios escogió diversas personas a las que asignó la misión de bendecir a la humanidad con las buenas nuevas de salvación, aunque tal vez muchos de ellos no comprendían lo que esto implicaba. Por eso, mis amigos y hermanos, Dios te invita a seguir bendiciendo al mundo cuando proclamas el Evangelio, cuando das un buen testimonio a tus compañeros de trabajo, a tu familia, a tus vecinos. El ejemplo de Abraham es digno de imitar, a pesar de los errores. Por eso Génesis 12:5 dice: tomó pues Abraham a Sara y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dios le asignó a Abraham una misión y un territorio para realizarla. Obediente, se dirigió Abraham al lugar que Dios le indicaba. Así lo dice en Génesis 12:1-5. Nosotros encontramos tres aspectos importantes de acuerdo al comentario bíblico adventista acerca del llamado de Dios a Abraham. Número 1, Dios le dio una orden: sal de tu tierra y de tu parentela. También le dio una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Y en tercer lugar, le dio una bendición: bendeciré, dice el versículo 3, a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Pero las cosas no fueron fáciles. Las dificultades le abrumaron hasta el punto de abandonar su lugar en la misión. En Génesis 12 encontramos que él descendió a Egipto, y al descender a Egipto él falló en su fe, cometió errores graves. Dijo que su esposa era su hermana, pero Dios pacientemente lo empujó, por decirlo así, poco a poco, a volver a Canaán, al lugar de la misión. No lo había abandonado, seguía contando con Abraham. A pesar de sus errores, Dios perdonó a Abraham y le dio una nueva oportunidad. Y muchas más, por supuesto, porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios también a ti, mi hermano, te manda a cumplir su misión. Tal vez falles o te equivoques en algún momento, pero Él es paciente y misericordioso. Él nos restaura y sigue contando con nosotros. Por eso, mis hermanos, en este ejemplo de Abraham es interesante. Nosotros encontramos aquí que la misión fue hecha por Abraham poco a poco, y él fue construyendo altares para que luego la gente pudiera verlos
nuevamente. Por eso nosotros encontramos aquí el gran ejemplo de Abraham. Luego nos trasladamos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y vamos al libro de Hechos, donde aparece la iglesia cristiana. Y en Hechos 8:1 reza lo siguiente, o dice lo siguiente: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Tras el éxito que había tenido la iglesia primitiva en Jerusalén, no tenían ellos, o no parecía por lo menos tener alguna intención de extenderse más allá. Recuerden que en Hechos 2:41 dice que el apóstol Pedro pues bautizaron 3,000 personas como producto, como fruto del sermón que él predicó. Así que ese crecimiento los hizo estar en una zona de comodidad y ya no querían salir. Ahí predicaban en Jerusalén y ahí estaban, y comenzaron a organizarse. Pero a causa de la persecución que instigó Saulo de Tarso, los creyentes fueron esparcidos y llevados a la misión a Judea, Samaria y otros lugares. Iban huyendo. Sin embargo, su visión de la misión era aún todavía limitada, porque cuando el apóstol Pedro, por ejemplo, estaba en Jope, él no quería predicarle a los gentiles, solamente a los judíos, hasta que Dios le dio la visión que encontramos en Hechos 10. En Hechos 8, en Hechos 9 y en Hechos 10, encontramos ahí que Pedro creía, hasta llegó a creer que era abominación predicarle a los gentiles del evangelio. Así que Dios tuvo que hacer un milagro en la vida del apóstol Pedro, y vio entonces la visión del lienzo, cuyo descenso era con animales limpios e inmundos. ¿Recuerdan, mis amigos? Así como el apóstol Pedro, en muchas ocasiones también nosotros tenemos que dejar a un lado, mis hermanos, nuestra comodidad o nuestros sentimientos o nuestras opiniones personales acerca de algún sector de la población para poder cumplir correctamente la misión que Dios nos ha asignado. Se nos tiene que quitar los preconceptos, los prejuicios, y pensar que todas las personas son aptas y candidatos para el reino de Dios. Al hablar de este asunto importante de la zona de confort, podemos decir que la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un rico legado de personas que salen de su zona de comodidad por Jesús. En el año 1901 encontramos la historia del pionero adventista Stephen Haskell y su esposa Katie. Se trasladaron al corazón de Nueva York. Haskell, a sus 68 años, era un importante estadista adventista, amigo íntimo de Helen. Es interesante. Y alguien había vivido la mayor parte de su vida en zonas rurales. Ahora, a principios de un nuevo siglo, los Haskell se encontraban en el corazón de la densamente poblada ciudad de Nueva York. Era un campo realmente urbano, con una misión urbana. Se instalaron en el Windenberg, un edificio de viviendas renacentista de reciente construcción. Cerca de ahí pasaban los trenes del elevado de la 9ª Avenida. A 5 minutos a pie estaba la esquina suroeste del Central Park. Los Haskell parecían un poco abrumados por la ciudad. Y la verdad es que no es muy fácil ser misionero en una ciudad así. Casi temerosos de que la jungla urbana se los tragara y cayeran en el olvido. Que nuestros hermanos no se olviden de orar por nosotros, escribió. No olviden la dirección, es 400 West 57 calle de Nueva York. Así escribió el hermano Haskell. En el año 1901 fue duro en Nueva York. La bolsa sufrió su primera caída y la ciudad se derritió bajo la ola de calor más mortífera de su historia. La gente saltaba de las ventanas de las casas de vecinos hacia la muerte, porque el calor se había vuelto insoportable. Si había un momento para abandonar la ciudad y encontrar una casa de campo rodeada de hierba verde, árboles frondosos y vacas felices, este era un tan buen momento como cualquier otro, pero por muy incómodos que se sintieran en medio de la ciudad,
Los Haskell se sentían llamados por Dios. Sabían que no podían limitarse a predicar a la gente desde la distancia. Sabían que los seguidores de Cristo debían seguir su ministerio de encarnación, viviendo y ministrando en y entre y con la comunidad urbana. Elena de White escribió a los Haskell que Dios estaba en vuestra marcha. Mis amigos y hermanos, qué maravillosa historia de la familia Haskell. Es importante que nosotros entendamos este aspecto de la misión. ¿Por dónde empezar ahora? El versículo de Hechos 1:8 que ocupa nuestra lección de esta semana nos responde esta pregunta. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice. Por eso la misión consiste en ser testigos de Jesús. Es decir, en contar lo que hemos visto y oído acerca de Jesús. Hechos 4:20. La pregunta es, ¿cómo lo hago? Bueno, en Hechos 1:8 se nos da la pauta. En primer lugar, empezando por mi zona de comodidad. Mi casa, mi familia, mis amigos y también mis vecinos. A continuación debemos ampliar esa zona, extendernos a personas con las cuales no tenemos tanta confianza, como por ejemplo las de Judea, e incluso a las que nos caen mal, como Samaria. Según vayamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, podemos ser llamados a cruzar fronteras físicas, culturales o étnicas, etc. El límite es hasta lo último de la tierra. Quiero leer para ustedes una cita del libro Nuestra elevada vocación del 19 de octubre de Elena White. Cada verdadero creyente con la ayuda de Dios puede ver dónde está el trabajo que debe realizarse. Cuando el ser humano colabora con la voluntad de Dios, se hace omnipotente. Y el obrero puede crear oportunidades. Si estáis dispuestos, dice ella, a trabajar con sinceridad, se abrirán caminos delante de vosotros para el cumplimiento de esta obra. Apoyaos en el brazo divino en busca de sabiduría, fortaleza y habilidad para hacer la obra que Dios os ha dado. Mis hermanos y amigos, el desafío semanal de hoy, el desafío avanzado, es importante. Hagamos una lista de grupos de personas con necesidades especiales en nuestra comunidad, por quienes la iglesia no ha hecho esfuerzos para alcanzarlos. Hagamos un listado y pongamos ese listado en el lugar de la oración en nuestra iglesia. Comencemos a orar por una oportunidad en un futuro cercano para comprometernos en la misión con personas con necesidades especiales. Necesitamos, mis amigos y hermanos, adentrarnos en esta práctica de nuestra lección. Por eso quisiera seguirles hablando un poco más de la familia Haskell. Para los Haskell no se trataba de un viaje misionero de corta duración que pudieran terminar rápidamente antes de huir a la seguridad del campo. Se trataba de un compromiso a largo plazo sobre el terreno. Haskell incluso quería comprar una sala donde se pudiera llegar al público de esa ciudad. Esperaba que aquellos que tienen medios para invertir en el establecimiento de un lugar donde el Señor pueda morar en esa gran ciudad lo envíen, decía él. Mientras estuvieron en Nueva York, los Haskell supervisaron a un personal de 20 personas involucradas en estudios bíblicos, trabajo de salud, distribución de literatura y mucho más. Mis amigos, qué gran ejemplo de la familia Haskell. Ojalá que cada uno de nosotros podamos participar. Hay otro ejemplo más. En años más recientes, Carl Wilkins y su esposa Teresa y su joven familia trabajaban en Ruanda, donde Carl es director de la Agencia Adventista de Desarrollo y Ayuda, ADRA. No sabían lo que estaban a punto de ocurrir. Cuando comenzó el genocidio ruandés, la embajada estadounidense ordenó la evacuación de todos los norteamericanos, como siempre sucede cuando comienza una guerra. Los wilkenses se encontraron con un problema. 2 ruandeses que vivían en su casa, el vigilante nocturno y la asistenta, ambos tutsis, habían sido elegidos específicamente para ser asesinados. Carl se sintió obligado a quedarse y ayudarles. A pesar de las órdenes del gobierno estadounidense y de los líderes religiosos, Carl se negó a marcharse. Él y Teresa hablaron y oraron juntos y decidieron que ella se llevara a los niños a un lugar seguro y él se quedaría. Años después le pregunté, dice el autor de la lección, por aquella decisión. ¿Cómo podía decir a nuestros amigos y compañeros ruandeses que oraríamos por ellos? Me contestó. ¿Pero qué? ¿Cómo teníamos pasaporte estadounidense? ¿No podíamos quedarnos con ellos?
Miles de personas abandonaron el país y las Naciones Unidas retiraron la mayoría de sus tropas. Carl fue el único estadounidense que se quedó. Todos los días se abría paso entre soldados borrachos con la ropa manchada de sangre para llevar comida, agua y medicinas a los orfanatos. Ayudó a salvar la vida de cientos de personas, incluidos 400 niños del orfanato de Gisimba. Mis amigos y hermanos, no más que esto, en esta semana pasada narraba la historia también de nuestro gran héroe, el militar que salvó a más de 75 hombres en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Mis amigos y hermanos, este caballero tuvo una misión. Nosotros también tenemos una misión. Muchas veces intentamos caer en la cuerda floja o estamos en la cuerda floja del cumplimiento de la misión, pero salir de nuestra zona de comodidad por Jesús no es fácil. A veces puede ser como caminar en la cuerda floja sobre las alturas peligrosas. Por eso es tan importante la promesa de Jesús en la Gran Comisión, de la que hablamos en el capítulo anterior o en la lección anterior. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Para muchos de nosotros, hermanos y amigos, el cumplimiento de la misión lo vemos como algo que estamos en la cuerda floja, pero el Señor nos ha llamado. Él es el único que nos da el privilegio de poder participar en esta obra que ángeles quisieran llevar a cabo. No necesitas abarcar tanto. Quiero decirle a mi amigo y mi hermano que no necesita abarcar tanto. Con una sola persona que usted esté evangelizando, influyéndole, practicándole el método de Cristo, es más que suficiente para poder estar preparado y llevar esta persona a los pies de Cristo Jesús, y también prepararse para infundirle el mensaje del Evangelio de Dios. Por eso, mientras analizamos esta lección tan importante de nuestra escuela sabática, quisiera orar para que usted se anime y pueda encontrar a esa persona que el Señor le ponga por delante para cumplir. Estamos estudiando una lección sumamente práctica. De poder entenderla, pienso de que la mayoría lo podemos hacer. Entendemos, nunca fue tan claro los pasos y la misión como hoy que tenemos tanto comentario, tanta instrucción. Solamente nos falta ir y contar con la promesa maravillosa de Jesús que dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo dijo en el contexto del cumplimiento de la misión. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, permítanme tener una oración de intercesión por todos aquellos que se han animado a alcanzar a alguien para Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, Dios de toda gloria y gracia. Gracias, Señor, por el privilegio de ser parte del cumplimiento de esta misión. Una misión que ángeles quisieran llevar, pero que ha sido dada a nosotros los humanos, pecadores que luchamos día a día y que perseveramos para alcanzar la salvación. Sé con nosotros, Señor, ayúdanos a tomar los ejemplos valientes de aquellos pioneros como la familia Haskell y otros que alcanzaron a cumplir su misión a la cual fueron enviados. Y por eso en esta hora, Señor, quiero interceder por todos mis oyentes, aquellos que de alguna manera, Señor, han tomado ya la valiente decisión de involucrarse para buscar a una persona, para inducirla, evangelizarla, practicar el método de Cristo y llevarla al reino de los cielos. Mientras eso sucede, deseamos, Señor, que sea una realidad tu presencia en la vida de cada uno de nosotros, los que aceptamos valientemente cumplir con la misión. Mientras eso sucede, Señor, deseamos contar con tu presencia. Mientras hacemos la misión, ayuda también a aquellos que tu Espíritu Santo, Señor,
antes que les hablemos, haya tocado los corazones de cada uno de ellos. Por favor, Señor, y cuando tú vuelvas en gloria, podamos decir, Señor, he aquí. Gracias, Padre, por todo. En el dulce nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén.